Hola, tras recorrer las dos primeras fases de la metodología de innovación social, hemos llegado a la última fase, es decir, a la fase de prototipar. En este podcast te contaremos sobre cómo se aplicó esta fase en el caso del desarrollo de la herramienta de caracterización comunitaria que se prototipó para la estrategia para la atención a comunidades étnicas en el marco de la Ruta para la Superación de la Pobreza. En este caso, el problema que se buscaba resolver o el encargo estaba relacionado con la necesidad de construir una herramienta de caracterización que permitiera una lectura comunitaria pertinente y ágil. Esta herramienta, por otro lado, tenía el cometido de orientar las intervenciones con comunidades étnicas, a partir de la identificación de las capacidades de las comunidades y las potencialidades de los territorios, para contribuir al goce efectivo de sus derechos. La fase de prototipar consiste principalmente en concretar la alternativa de solución que se ha definido y seleccionado en la segunda fase, para ponerla a prueba en diferentes contextos y se caracteriza por contar con tres momentos clave: construir, experimentar e iterar. Veamos cómo se dieron estos tres momentos en nuestro caso de estudio. Primero, durante la implementación de las primeras dos fases de la metodología de innovación social, es decir, entender el problema y generar alternativas, se trabajó de manera asincrónica y sincrónica con los miembros del equipo del proyecto. Esto permitió que se avanzara ágilmente en el desarrollo del diagnóstico, que fue el punto de referencia para el proceso de diseño y construcción de herramientas que vendría después. Este proceso fue participativo y gracias a la diversidad de opiniones, pensamientos y posturas, se logró tener una mirada contextual para construir respuestas con un impacto positivo en las personas y comunidades que atiende Prosperidad Social. Durante la fase de generación de alternativas, establecimos que la herramienta debería generar conversaciones y decisiones por parte de las comunidades a través de dinámicas basadas en las cartografías sociales. Así, la herramienta contaría con dos componentes. Primero, un mapa. Esta herramienta sería el mecanismo principal para caracterizar y para relacionar las preguntas y respuestas contextuales de las comunidades, ya que permite ubicar, visualizar y concertar los diferentes recursos con los que cuenta la comunidad y el territorio. El segundo componente de la herramienta sería una serie de preguntas rompehielo y un set de 7 fichas que a través de diferentes categorías buscaban ahondar principalmente en las riquezas y potencialidades territoriales. Para el desarrollo de estas categorías se propuso una guía de preguntas y una metodología diseñada para que el facilitador pudiera caracterizar fácilmente. Una vez se establecieron estas características, se debía tener la herramienta a desarrollar durante la segunda fase. Procedimos a iniciar la tercera fase y su primer momento: construir. Durante este momento se establecen los puntos de contacto con la alternativa elegida y se diseñan los indicadores para el siguiente momento de experimentar. Así, en nuestro caso, teniendo en cuenta el diseño de los instrumentos de la caracterización, el momento de construir se dividió en dos: un prototipo en baja escala que se construyó de manera virtual con los integrantes del GIT de Innovación Social y un prototipo en alta escala que se probó en la comunidad de Mapwain en el marco del piloto de la Guajira Productiva. El prototipo en baja escala nos permitió establecer los tiempos, ritmos y contenidos de la herramienta y se enfocó en el tipo de categorías y preguntas que se harían en los territorios. Además, permitió acortar algunas preguntas, establecer el tono y el lenguaje en el que estarían escritas y ajustar los tamaños y contenidos de las fichas. Por último, nos permitió recategorizar algunos elementos que extendían la jornada a más horas de implementación. A partir de este primer prototipo, construimos las rúbricas de medición del impacto del proyecto, claves para el momento de experimentar y para determinar los aciertos y desaciertos de la herramienta. Con el segundo prototipo, pasamos al segundo momento de esta fase, es decir, experimentar.
En este momento se generan espacios para poner a prueba la alternativa de solución. El prototipo en alta escala, como se mencionó antes, se puso a prueba en el marco del piloto Guajira Productiva en dos momentos: la preparación y la aplicación de la herramienta. Para la aplicación, se contó con 10 integrantes de la comunidad Mapuain delegados por la autoridad indígena. Primero se hizo una presentación de la herramienta y de sus instrucciones de uso. Luego se dio un espacio para hacer preguntas y diligenciar el mapa. Finalmente se hizo un cierre de la actividad. Una vez finalizada la actividad, se hizo una ronda de preguntas en relación a la herramienta y su aplicación, y la manera en la que se había desarrollado este espacio de prueba. Como resultado, hubo respuestas positivas de parte de la comunidad, dado que la herramienta estaba cumpliendo la función de revelar los intereses de la comunidad y sus recursos, así como las potencialidades territoriales. La comunidad incluso recomendó el uso de esta herramienta para el caso de otras comunidades, dado que la consideraron útil y pertinente para el levantamiento de información de manera lúdica y contextualizada. Además, la información recolectada a través de la encuesta de caracterización comunitaria sirvió como insumo para las demás actividades desarrolladas en el marco del piloto La Guajira Productiva y estableció el punto de partida para las decisiones de priorización de los potenciales territoriales que luego se desarrollarán. Por último, con los resultados obtenidos tras experimentar, culminamos la metodología de innovación social con el momento de iterar, que es la instancia en donde se hacen los ajustes pertinentes al prototipo o incluso, si es necesario, se implementa un nuevo prototipo. En el caso que hemos referido, este momento consistió en incorporar los ajustes sugeridos a partir de las rúbricas de evaluación. Estos ajustes serán probados en los siguientes ejercicios que se realicen en el marco de la Ruta para la Superación de la Pobreza. Esperamos que este caso y los anteriores te hayan sido útiles para poder implementar la metodología de innovación social.